Después que su esposa se volvió gorda, el marido la abandonó cruelmente. Años después, se encontraron y él no tenía palabras para describir lo que vio. Mariana llevaba meses sintiendo una inquietud persistente en su matrimonio con Carlos. Algo había cambiado entre ellos, pero no lograba identificar qué era exactamente. Las noches que antes estaban llenas de conversaciones y risas ahora se habían convertido en silencios incómodos y miradas ausentes. Carlos ya no la miraba con los mismos ojos, y eso la atormentaba. El peso de la incertidumbre la acompañaba durante el día, en el trabajo, y se hacía más intenso al caer la noche. Una tarde de invierno, mientras preparaba la cena, Mariana notó que Carlos había llegado temprano a casa. Lo escuchó entrar, pero en lugar de la habitual conversación sobre cómo había sido su día, él fue directamente a la sala. Mariana, con un nudo en el estómago, decidió que era momento de confrontar lo que estaba sucediendo. Dejó lo que estaba haciendo y se dirigió hacia él, encontrándolo sentado en el sofá, con la mirada fija en el suelo. «Carlos, podemos hablar», le dijo con un tono suave, pero firme, esperando alguna señal de que todo estaba bien. Carlos levantó la cabeza lentamente, y Mariana vio en sus ojos algo que no había visto antes, una mezcla de frialdad y distancia que la hizo estremecerse. Se sentó a su lado, esperando que él iniciara la conversación, pero el silencio entre ellos se hacía cada vez más pesado. Finalmente, Carlos rompió el silencio, pero lo que dijo la dejó completamente paralizada. «Mariana, creo que ya no podemos seguir juntos. Algo ha cambiado entre nosotros, y ya no siento lo mismo por ti», dijo con una voz tan fría que parecía casi irreal. Mariana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las palabras de Carlos resonaban en su mente, y aunque intentaba comprender lo que estaba sucediendo, no podía asimilarlo. Su corazón latía con fuerza, y el dolor que sintió en ese momento fue como una puñalada directa. Intentó encontrar una razón, una explicación, pero lo único que Carlos le ofreció fue más devastador de lo que ella imaginaba. «Desde que comenzaste a cambiar físicamente, simplemente no puedo verte de la misma manera. No eres la misma mujer de la que me enamoré, y no puedo fingir que todo está bien», añadió, sin mostrar un atisbo de compasión. La crueldad de sus palabras hizo que Mariana se quedara sin aliento. Sabía que había ganado algo de peso en los últimos años, pero nunca imaginó que eso sería motivo suficiente para destruir lo que habían construido juntos. Se quedó mirándolo, buscando alguna señal de arrepentimiento en su rostro, pero todo lo que encontró fue indiferencia. Carlos se levantó del sofá, recogió unas pocas pertenencias, y antes de que Mariana pudiera reaccionar, se dirigió hacia la puerta. «Voy a quedarme en otro lugar por un tiempo. Necesito espacio para pensar», dijo sin siquiera mirarla. Mariana no podía creer lo que estaba pasando. Intentó hablar, detenerlo, pero las palabras no salían de su boca. Cuando la puerta se cerró detrás de él, se dio cuenta de que estaba sola. Sola en una casa que de repente se sentía extraña, vacía, como si todo lo que había conocido hasta ese momento hubiera desaparecido en un instante. Se desplomó en el sofá, con la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía haber sucedido esto? ¿Cómo podía Carlos, el hombre con el que había compartido su vida, ser tan cruel, tan insensible? El dolor la invadió, y las lágrimas comenzaron a caer sin control. No podía comprender cómo algo tan superficial como su apariencia física había destruido su matrimonio. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mariana se sumió en un estado de confusión y tristeza. Evitaba salir de casa, incapaz de enfrentar al mundo exterior. Se sentía avergonzada, humillada, como si el rechazo de Carlos hubiera despojado de todo su valor. Las palabras crueles que él le había dicho se repetían una y otra vez en su mente, haciéndola dudar de sí misma, de su valor como persona. Mariana dejó de cuidar de sí misma. Apenas comía, dormía poco, y cuando lograba dormir, sus sueños eran tormentosos, llenos de imágenes de Carlos y de lo que una vez habían sido. Sentía que había perdido no solo a su esposo, sino también a una parte fundamental de sí misma. La mujer segura y alegre que alguna vez fue se había desvanecido, dejando solo una sombra de lo que solía ser. A pesar del dolor, una pequeña voz en su interior comenzó a susurrar, a recordarle que no podía seguir así. Sabía que, de alguna manera, tenía que levantarse, tenía que encontrar la fuerza para superar lo que había sucedido.
Pero la pregunta era ¿cómo? ¿Cómo podría sanar un corazón tan destrozado? ¿Cómo podría recuperar la confianza que había perdido? ¿Cómo podría redescubrir el valor que Carlos había destruido con sus palabras? Finalmente, después de días de aislamiento, Mariana decidió que no podía seguir viviendo en ese estado de miseria. No podía permitir que las acciones de Carlos definieran su vida. Sabía que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para recuperar el control. Así que, con un esfuerzo monumental, se obligó a salir de casa, a enfrentar el mundo exterior. Decidió que el primer paso sería buscar ayuda. No quería enfrentar esto sola, así que llamó a su mejor amiga, Laura, alguien en quien siempre había confiado. Laura, al escuchar la voz quebrada de Mariana, no dudó en acudir a su lado de inmediato. La encontró sentada en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar, y la abrazó con fuerza, sin decir nada, porque sabía que en ese momento las palabras no eran necesarias. Durante horas, Mariana le contó todo a Laura. Le habló de cómo Carlos la había rechazado, de las palabras crueles que había pronunciado, y de cómo se sentía rota, vacía, sin saber cómo seguir adelante. Laura la escuchó con atención, sin interrumpirla, dejando que Mariana descargara todo el dolor que llevaba dentro. Cuando Mariana terminó de hablar, Laura le tomó las manos y la miró a los ojos. Mariana, sé que ahora mismo no lo ves, pero tú eres mucho más fuerte de lo que piensas. Carlos no tiene derecho a hacerte sentir así. Tú eres una mujer increíble, y no puedes dejar que su superficialidad defina tu valor. Sé que esto duele, pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte a salir de esto. No estás sola. Las palabras de Laura fueron un bálsamo para el alma de Mariana. Por primera vez en días, sintió una pequeña chispa de esperanza. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero con el apoyo de su amiga, sentía que tal vez, solo tal vez, podría encontrar la manera de superar esta tormenta. Las palabras de Laura resonaron en la mente de Mariana mucho después de que su amiga se hubiera marchado. Se quedó sola en la casa, pero por primera vez desde que Carlos la había abandonado, sentía que no estaba completamente sola. El apoyo de Laura, su inquebrantable lealtad, le había dado un pequeño impulso, una chispa de determinación que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Al día siguiente, Mariana se levantó temprano, decidida a hacer algo diferente. Sabía que no podía quedarse atrapada en el dolor, que tenía que encontrar una manera de reconstruir su vida. Comenzó su día con una ducha larga, como si el agua pudiera llevarse una parte del sufrimiento que había estado cargando. Se vistió con ropa cómoda y salió de casa, sintiendo el aire fresco en su rostro como una promesa de renovación. Decidió caminar sin un rumbo fijo, dejando que sus pies la llevaran a donde quisieran. Cada paso que daba la alejaba un poco más de la oscuridad en la que había estado sumida. Las calles estaban llenas de gente que iba y venía, ocupada en sus quehaceres diarios, ajena al torbellino emocional que Mariana estaba atravesando. Sin embargo, en medio de ese bullicio, ella se sintió extrañamente conectada al mundo, como si, poco a poco, volviera a formar parte de la vida que había dejado de lado. Después de un rato, se encontró frente a un parque. Entró y se dirigió a un banco vacío, donde se sentó para descansar. Observó a las personas que pasaban, parejas paseando de la mano, niños jugando en la hierba, y personas solitarias como ella, inmersas en sus pensamientos. Mientras los observaba, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Tal vez, la manera de salir adelante era encontrar algo que le diera un propósito, algo que la hiciera sentir viva de nuevo. El primer paso fue buscar en su interior aquello que le apasionaba, algo que había olvidado durante los años de su matrimonio. Recordó que, antes de casarse, solía disfrutar de la lectura y de escribir pequeños relatos, aunque nunca había pensado en ellos como algo más que un pasatiempo. Esa chispa creativa había quedado relegada en algún rincón de su mente, sofocada por las responsabilidades y las expectativas que Carlos había impuesto sobre ella. Con esta idea en mente, decidió que necesitaba un lugar donde pudiera reconectar con esa parte de sí misma. Caminó hasta llegar a una pequeña librería que había visto alguna vez en el centro de la ciudad. Al entrar, fue recibida por el olor a libros viejos y el ambiente tranquilo que siempre había asociado con la paz. Pasó un rato explorando los estantes, tocando las cubiertas de los libros, recordando lo mucho que había disfrutado de la lectura en el pasado.
Finalmente, encontró un libro que le llamó la atención. No era una obra conocida, pero algo en su título resonó en ella. Lo compró y salió de la librería sintiendo que, aunque fuera un pequeño paso, era un paso en la dirección correcta. Decidió que se daría tiempo cada día para leer y escribir, como una forma de reconectarse con quien solía ser, con la mujer que había dejado de lado en su esfuerzo por ser la esposa perfecta. De regreso a casa, Mariana se sentó en su sala, el lugar donde había pasado tantas horas llorando y lamentándose. Esta vez, sin embargo, no había lágrimas. Tomó el libro que había comprado y comenzó a leer, perdiéndose en las palabras, permitiendo que las historias de otros la alejaran, aunque fuera por un momento, de su propia historia. Las horas pasaron sin que se diera cuenta, y cuando finalmente cerró el libro, se sintió un poco más ligera, como si una parte del peso que llevaba hubiera disminuido. Con el tiempo, Mariana estableció una rutina. Cada mañana, salía a caminar, explorando diferentes rincones de la ciudad, permitiéndose descubrir lugares nuevos, llenos de vida y de historia. Después, pasaba tiempo en la librería, donde los libros se convirtieron en sus compañeros constantes. Por la tarde, se sentaba en su escritorio y escribía, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente, sin juzgar lo que salía de su pluma. Escribir se convirtió en una forma de terapia, una manera de poner en palabras lo que sentía, de darle sentido a sus emociones. Sus escritos no eran perfectos, pero no importaba. Lo que importaba era que, a través de ellos, estaba comenzando a sanar, a encontrar una voz que había estado acallada durante demasiado tiempo. Cada palabra que escribía la acercaba más a la mujer que quería ser, una mujer independiente, segura de sí misma, que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse valiosa. A medida que pasaban las semanas, Mariana notó que sus pensamientos sobre Carlos comenzaban a cambiar. Ya no lo veía como el hombre que había destruido su vida, sino como alguien que había revelado una verdad que ella había ignorado durante años, que su valor no dependía de él ni de su aprobación. Había sido un camino doloroso, pero necesario, para que pudiera redescubrirse a sí misma y encontrar lo que realmente quería. Un día, mientras estaba sentada en su escritorio, recibió un mensaje de Laura. Su amiga le proponía que se encontraran para almorzar, y Mariana, que antes habría dudado en aceptar, ahora lo hizo sin pensarlo dos veces. Sabía que era importante rodearse de personas que la apoyaran, que la hicieran sentir querida y comprendida. Laura había sido un pilar fundamental en su recuperación, y Mariana quería agradecerle de alguna manera por todo lo que había hecho por ella. Durante el almuerzo, ambas conversaron de manera relajada, como lo hacían antes de que la vida de Mariana se desmoronara. Laura notó el cambio en su amiga, la seguridad que había recuperado, y no pudo evitar sonreír. Mariana, me alegra tanto verte así. Sabía que lo lograrías. Eres una de las personas más fuertes que conozco, le dijo Laura, con genuina admiración. Mariana sonrió, sintiendo una calidez en su corazón que hacía tiempo no experimentaba. Gracias, Laura, no sé qué habría hecho sin ti. Has sido mi roca en todo este proceso, respondió, agradecida por tener a alguien como ella en su vida. La conversación continuó, y Mariana se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en Carlos, ni en lo que él había dicho o hecho. Estaba presente en el momento, disfrutando de la compañía de su amiga, de la comida, del ambiente. Ese fue el día en que se dio cuenta de que realmente estaba avanzando, de que el dolor ya no la dominaba, sino que se estaba transformando en una fuerza que la impulsaba a seguir adelante. Esa noche, al regresar a casa, Mariana se sintió en paz. Se dio cuenta de que, aunque aún quedaba camino por recorrer, ya no era la misma mujer que había sido abandonada por Carlos. Era más fuerte, más consciente de su valor y, sobre todo, estaba lista para seguir avanzando. No sabía exactamente a dónde la llevaría a su camino, pero eso ya no la asustaba. Sabía que, con cada paso que daba, estaba más cerca de convertirse en la mujer que siempre había querido ser. El tiempo pasó, y con cada día que transcurría, Mariana se sentía más conectada consigo misma. La rutina que había establecido no solo le daba estructura, sino también un sentido de propósito que hacía mucho tiempo no experimentaba. Había recuperado el control sobre su vida, y esa sensación le daba fuerzas para seguir adelante, a pesar de los recuerdos dolorosos que aún la visitaban de vez en cuando. Una mañana,
Después de su habitual paseo por el parque, Mariana decidió entrar a un café que había visto varias veces pero que nunca había visitado. Era un lugar acogedor, con mesas de madera y un ambiente cálido que la invitaba a quedarse. Pidió un café y se sentó cerca de la ventana, observando a las personas que pasaban por la calle. Sentía una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo, como si el simple hecho de estar allí, en ese momento, fuera un pequeño triunfo en su proceso de recuperación. Mientras hojeaba un libro que había llevado consigo, notó que un hombre se había sentado en la mesa contigua. Era joven, con una presencia tranquila y atractiva que inmediatamente llamó su atención. Sin embargo, Mariana no hizo ningún intento por acercarse o iniciar una conversación. Estaba contenta con su propia compañía, disfrutando del momento de calma que se había regalado. El hombre, sin embargo, parecía haber notado su presencia también. Después de unos minutos, se giró hacia ella con una sonrisa amable y se presentó como Alejandro. La conversación que siguió fue natural, sin pretensiones. Hablaban de temas sencillos, el clima, la ciudad, los libros. A medida que charlaban, Mariana se dio cuenta de que había algo en Alejandro que la hacía sentirse cómoda, como si estuviera hablando con un viejo amigo. Pasaron más de una hora conversando, y Mariana se sorprendió de lo fácil que era abrirse con él. Alejandro era atento, mostraba un interés genuino en lo que ella decía, y sus comentarios siempre estaban llenos de consideración. Mariana, que durante tanto tiempo había vivido a la sombra del rechazo de Carlos, comenzó a sentir algo que había olvidado, la sensación de ser vista, valorada por lo que era. Antes de despedirse, Alejandro le preguntó si le gustaría encontrarse de nuevo en ese café. Mariana, que normalmente habría dudado en comprometerse a algo así, aceptó con una sonrisa. Algo en él la hacía querer volver a verlo, seguir explorando esa conexión que había surgido de manera tan inesperada. En los días siguientes, Mariana y Alejandro continuaron viéndose, siempre en el mismo café, siempre en la misma mesa junto a la ventana. Cada encuentro era un nuevo descubrimiento. Alejandro no solo era un hombre atractivo, sino también alguien que compartía sus valores, sus intereses y, sobre todo, alguien que la respetaba y la admiraba de una manera que Mariana no había experimentado antes. Mariana se sorprendía a sí misma esperando con ansias esos momentos, sintiendo que su vida estaba tomando un rumbo completamente nuevo. La relación con Alejandro no se basaba en necesidad o dependencia, sino en un mutuo respeto y admiración que crecía con cada conversación, con cada paseo que compartían después del café. Alejandro era un hombre sencillo, pero en su sencillez había una autenticidad que Mariana encontraba refrescante, algo que le recordaba lo que realmente importaba en la vida. A medida que su amistad se profundizaba, Alejandro comenzó a compartir más sobre su propia vida. Le habló de los desafíos que había enfrentado al construir su negocio desde cero, de las decisiones difíciles que había tenido que tomar, y de cómo había aprendido a valorar las cosas simples que realmente traían felicidad. Mariana, que había pasado tanto tiempo tratando de encajar en la vida que Carlos quería para ella, se sentía inspirada por la historia de Alejandro, por su valentía para seguir sus propios sueños, sin importar las dificultades. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano al café, Alejandro le confesó a Mariana que desde la primera vez que la vio, había sentido algo especial. Le dijo que admiraba su fuerza, su inteligencia, y la manera en que enfrentaba la vida con una mezcla de coraje y gracia. Mariana, que había llegado a pensar que el amor verdadero era solo un mito, sintió que algo dentro de ella se encendía. Alejandro no solo la apreciaba por lo que era, sino que también la respetaba por lo que había vivido, por las batallas que había enfrentado y superado. A partir de ese momento, su relación comenzó a cambiar. Lo que había sido una amistad se transformó en algo más profundo, más significativo. Alejandro no solo era un compañero en su camino de recuperación, sino también alguien con quien podía imaginar un futuro. Juntos, comenzaron a explorar nuevas actividades, nuevos lugares, siempre apoyándose el uno al otro en sus sueños y proyectos. Mariana, que había temido abrir su corazón nuevamente, se dio cuenta de que con Alejandro no tenía miedo, porque sabía que él estaba ahí no para juzgarla, sino para caminar a su lado. A medida que pasaban más tiempo juntos, Mariana notó que su vida había cambiado de manera significativa. Ya no estaba definida por el rechazo de Carlos, ni por las inseguridades que él había implantado en su mente.
Se sentía libre, no solo porque había encontrado un nuevo amor, sino porque había redescubierto el amor por sí misma. Alejandro había sido una parte importante de ese proceso, pero la verdadera transformación había ocurrido dentro de ella, a través del trabajo que había hecho para reconstruir su autoestima, su confianza. El vínculo entre ellos creció de manera natural, sin prisas, permitiendo que cada día juntos fortaleciera lo que estaban construyendo. Mariana sentía que estaba lista para lo que viniera, porque sabía que había encontrado a alguien que la aceptaba completamente, con sus virtudes y sus defectos, y que estaba dispuesto a crecer junto a ella. Sabía que la vida les ofrecería desafíos, pero también sabía que, con Alejandro a su lado, esos desafíos se convertirían en oportunidades para crecer y aprender. Un día, mientras tomaban un café en su lugar habitual, Alejandro le propuso que lo acompañara a una fiesta de negocios a la que había sido invitado. Sería un evento importante, con muchas personas influyentes, y quería que ella estuviera a su lado. Mariana, que en otro tiempo habría sentido miedo o inseguridad ante una propuesta así, aceptó con entusiasmo. Sabía que este sería un momento crucial, no solo en su relación con Alejandro, sino también en su propio viaje de recuperación. La noche de la fiesta, Mariana se preparó con esmero, eligiendo un vestido que reflejara no solo su belleza exterior, sino también la confianza que había recuperado. Al mirarse en el espejo antes de salir, vio a una mujer diferente, una mujer que había aprendido a amarse, a respetarse, y que estaba lista para enfrentar cualquier cosa que la vida le presentara. Cuando Alejandro la recogió, sus ojos brillaron al verla, y le dijo que estaba más hermosa que nunca. Mariana, que había pasado tanto tiempo cuestionando su valor, sintió que esas palabras eran un reconocimiento no solo de su apariencia, sino de todo el trabajo que había hecho para llegar a ese punto. Entraron juntos al salón donde se celebraba la fiesta, y Mariana se sorprendió al sentirse completamente cómoda, segura de sí misma. Sabía que Carlos estaría allí, pero esa idea ya no la intimidaba. Estaba lista para enfrentarlo, sabiendo que había superado todo lo que él alguna vez le hizo sentir. Esa noche sería la prueba definitiva de que su transformación estaba completa, de que había dejado atrás el pasado y estaba lista para un futuro lleno de nuevas oportunidades. El salón donde se celebraba la fiesta estaba iluminado con elegancia, y la música suave llenaba el ambiente. Mariana y Alejandro entraron juntos, y de inmediato todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Alejandro, como siempre, proyectaba confianza y carisma, pero esta vez Mariana no se quedaba atrás. Caminaba a su lado con seguridad, irradiando una nueva confianza que había surgido de su proceso de transformación. Mientras avanzaban entre la multitud, saludando a algunos conocidos de Alejandro, Mariana no pudo evitar pensar en el contraste entre esa noche y las noches que había pasado en el pasado reciente, consumida por la tristeza y la inseguridad. Ahora, todo eso parecía un recuerdo distante, casi como si hubiera sucedido en otra vida. Se sentía en control de sí misma, en paz con la mujer que había llegado a ser, y sabía que esa paz no podía ser alterada por nadie, ni siquiera por Carlos. A medida que la velada avanzaba, Alejandro la presentó a varios de sus colegas y socios de negocios. Mariana se sorprendió de lo natural que se sentía interactuando con ellos, participando en conversaciones sobre temas que antes la habrían intimidado. Alejandro se mantuvo a su lado, pero sin sobreprotegerla, permitiéndole brillar por sí misma. Cada vez que intercambiaban una mirada, Mariana veía en sus ojos no solo admiración, sino también orgullo por la mujer que estaba mostrando al mundo. Sin embargo, en el fondo de su mente, Mariana sabía que Carlos estaba allí, en algún lugar de ese salón. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a él, y aunque se sentía preparada, no podía negar que una pequeña parte de ella tenía ese momento. No porque aún tuviera algún sentimiento por él, sino porque sabía que ese encuentro sería la prueba definitiva de que realmente había dejado atrás el dolor que él le había causado. Finalmente, mientras estaba conversando con un grupo de personas cerca de la barra, Mariana lo vio. Carlos estaba al otro lado de la sala, hablando con alguien, pero sus ojos no tardaron en encontrarse con los de ella. El tiempo pareció detenerse por un instante. Mariana observó su reacción, buscando alguna señal de sorpresa o arrepentimiento en su rostro, y lo encontró. Carlos se quedó inmóvil, su expresión mostrando claramente que no esperaba ver a la mujer que había abandonado de esa manera.
Mariana mantuvo la compostura, respiró hondo y sonrió, no por Carlos, sino por ella misma, por todo lo que había logrado superar. Alejandro, que había notado el intercambio de miradas, le preguntó con suavidad si estaba bien. Mariana sintió, sabiendo que este era el momento que había anticipado, el momento en que demostraría, más que a nadie, a sí misma, que estaba completamente libre de las ataduras del pasado. Carlos, después de unos segundos de duda, comenzó a caminar hacia ella. Mariana sintió como su corazón se aceleraba, pero no por nerviosismo, sino por la emoción de enfrentar, finalmente, al hombre que una vez la había destrozado. Alejandro se mantuvo a su lado, su presencia sólida y tranquilizadora, mientras Carlos se acercaba. Cuando finalmente estuvieron cara a cara, Carlos la miró con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que Mariana no había visto antes en él, una especie de admiración tímida, casi como si no pudiera creer que la mujer que tenía delante era la misma a la que había dejado. Mariana no dijo nada, esperando a que él fuera el primero en hablar. Mariana, comenzó Carlos, con la voz vacilante. No esperaba verte aquí, te ves diferente. Mariana sintió, sabiendo que la diferencia iba mucho más allá de lo físico. No necesitaba que Carlos le dijera lo obvio, ella sabía que había cambiado, que se había transformado en una persona completamente nueva. Pero quería escuchar lo que él tenía que decir, quería ver hasta dónde llegaba su arrepentimiento, si es que existía alguno. Carlos continuó, sus ojos mostrando un rastro de culpa que no podía ocultar. Sé que lo que hice estuvo mal. No tengo excusas, y sé que no merezco tu perdón. Pero no puedo dejar de pensar en lo que perdí, en lo que tú, se interrumpió, buscando las palabras adecuadas, mientras la mirada de Alejandro se mantenía fija en él, sin mostrar ningún signo de agresividad, pero dejando claro que estaba allí para proteger a Mariana. Mariana, al escuchar esas palabras, sintió que algo dentro de ella se liberaba. No necesitaba escuchar más. No le importaba si Carlos se arrepentía o no, si sentía culpa o remordimiento. Lo único que le importaba era que, por fin, estaba en paz con lo sucedido. Había cerrado ese capítulo de su vida, y nada de lo que Carlos dijera cambiaría eso. Con una serenidad que nunca había mostrado antes, Mariana le respondió con una voz firme y segura. Carlos, no necesito tu perdón, ni tus disculpas. Lo que pasó entre nosotros quedó en el pasado, y allí es donde debe quedarse. Ahora, tengo una vida nueva, una vida que he construido desde cero, y no hay lugar en ella para lo que ocurrió entre nosotros. Carlos asintió lentamente, aceptando sus palabras, aunque claramente afectado por ellas. Sabía que no había nada más que decir, nada que pudiera hacer para cambiar lo que había sucedido. Mariana lo había superado, había encontrado una nueva dirección en su vida, y él no era parte de ella. Sin más palabras, Carlos se alejó, dejándola sola con Alejandro. Mariana lo observó mientras se perdía entre la multitud, sintiendo una mezcla de alivio y liberación. Había enfrentado a su pasado, había mirado a los ojos a quien una vez la había destrozado, y había salido victoriosa. Ya no había dolor, ya no había resentimiento. Solo quedaba una paz profunda, una certeza de que estaba lista para lo que viniera. Alejandro, al ver que Carlos se alejaba, le tomó la mano con suavidad, mirándola con una expresión de admiración y orgullo. Eres increíble, Mariana, sabía que lo manejarías así, le dijo, con una sonrisa que reflejaba todo el amor y el respeto que sentía por ella. Mariana, sintiendo la calidez de su mano en la suya, supo que había tomado la decisión correcta. Había cerrado ese capítulo oscuro de su vida, y ahora estaba lista para escribir uno nuevo, uno lleno de esperanza, amor y nuevas oportunidades. La noche en la fiesta continuaba, y aunque el encuentro con Carlos había sido un momento decisivo, Mariana sentía que aún había algo más por venir. La tensión de haber cerrado ese capítulo de su vida comenzaba a disiparse, y en su lugar, una sensación de libertad inundaba su corazón. Alejandro, siempre atento a sus emociones, sugirió que se tomaran un respiro del bullicio del salón y fueran a la terraza para disfrutar del aire fresco. Mariana aceptó la propuesta con gusto. Salieron juntos al exterior, donde el aire nocturno estaba lleno de una brisa suave que contrastaba con la calidez del interior. La terraza estaba decorada con luces tenues que creaban un ambiente íntimo y relajante. Desde allí,
La vista de la ciudad iluminada se extendía hasta el horizonte, y el silencio solo era interrumpido por el murmullo lejano de la música que provenía del salón. Se acercaron a la barandilla, observando el paisaje, y por un momento, se quedaron en silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Alejandro la observaba de reojo, notando cómo su expresión había cambiado desde el encuentro con Carlos. No había rastro de duda en su rostro, solo una calma profunda que lo llenaba de admiración. Finalmente, Alejandro rompió el silencio, con una voz tranquila que se mezclaba con la brisa nocturna. Mariana, has pasado por tanto, y te has levantado más fuerte cada vez. Verte aquí, ahora, después de todo lo que has superado, me hace sentir que estoy ante una persona extraordinaria. Mariana lo miró con una sonrisa que reflejaba no solo su gratitud, sino también la profunda conexión que sentía con él. Sabía que Alejandro había sido una parte fundamental en su proceso de sanación, pero también sabía que la fuerza para salir adelante había venido de dentro de ella misma. Ese reconocimiento le daba un sentido de logro que nunca antes había experimentado. Alejandro, tú has estado a mi lado en todo este proceso, pero la verdad es que necesitaba encontrarme a mí misma, redescubrir quién soy. Y, aunque ha sido un camino difícil, me alegra decir que lo he conseguido. Alejandro sintió, entendiendo la profundidad de sus palabras. Sabía que, aunque él había estado allí para apoyarla, la verdadera transformación había sido interna, un renacimiento que solo Mariana podía lograr. Se sentía honrado de haber sido parte de su viaje, de haber sido testigo de su crecimiento y de la fuerza que había mostrado en cada paso del camino. Mientras continuaban conversando, la música dentro del salón cambió a un ritmo más lento y algunas parejas comenzaron a salir a la terraza para bailar bajo las estrellas. Alejandro miró a Mariana, y con una sonrisa traviesa, extendió su mano hacia ella. ¿Te gustaría bailar? Mariana lo miró sorprendida, pero con una mezcla de alegría y diversión. No esperaba la propuesta, pero en ese momento, sintió que era lo correcto. Tomó su mano y lo siguió hacia el centro de la terraza, donde comenzaron a moverse al compás de la música, dejando que el mundo exterior desapareciera por un momento. Mientras bailaban, Mariana sintió que cada paso que daba era un recordatorio de lo lejos que había llegado. La música suave, el calor de las manos de Alejandro en las suyas, todo conspiraba para crear un momento perfecto, un momento en el que podía dejar atrás definitivamente todo el dolor, toda la inseguridad, y simplemente disfrutar de la vida que había recuperado. Alejandro la miraba con una mezcla de admiración y amor, sabiendo que estaba compartiendo ese instante con una mujer que había aprendido a ser dueña de su destino. No había necesidad de palabras entre ellos, porque ambos entendían lo que significaba ese momento. Era un símbolo del nuevo comienzo que estaban construyendo juntos, un futuro que se perfilaba brillante y lleno de posibilidades. Mientras giraban lentamente bajo las luces tenues, Mariana sintió que finalmente había alcanzado la plenitud. Había enfrentado su pasado, había superado las sombras que una vez la acosaron, y ahora estaba lista para abrazar el presente con todo lo que tenía para ofrecer. Alejandro, a su lado, era una promesa de un amor verdadero, uno que no estaba basado en apariencias o superficialidades, sino en una conexión profunda, nacida de la comprensión mutua y el respeto. La canción llegó a su fin, pero Mariana y Alejandro continuaron abrazados por un momento más, disfrutando de la cercanía y de la paz que compartían. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que algo había cambiado. Habían cruzado una nueva etapa en su relación, una que estaba cimentada en la verdad de quiénes eran y en la certeza de que estaban listos para enfrentar cualquier cosa juntos. De regreso al interior, Mariana sintió que todo en la fiesta había cambiado para ella. Lo que antes podría haber sido una ocasión intimidante ahora se sentía como una celebración de todo lo que había logrado. Saludó a varias personas, conversó con viejos conocidos de Alejandro, pero todo con una sensación de ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Al final de la noche, cuando era hora de irse, Mariana miró el salón una última vez, con una sonrisa tranquila en el rostro. Sabía que esa noche no solo había cerrado un capítulo, sino que había abierto uno nuevo, lleno de esperanza, amor y, sobre todo, de la certeza de que finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado. La mañana siguiente a la fiesta amaneció luminosa, con un cielo despejado que reflejaba el estado de ánimo de Mariana.
Al despertar, sentía que algo había cambiado de manera irrevocable en su vida. La tranquilidad que experimentaba no era solo el resultado de una noche bien dormida, sino de la certeza de haber superado un capítulo doloroso de su existencia. Decidió empezar el día con un paseo por la ciudad. Mientras caminaba por las calles, el bullicio cotidiano la envolvía, pero en lugar de sentirse abrumada, se sintió parte de ese mundo vibrante y lleno de posibilidades. Cada rincón que exploraba, cada rostro que veía, le recordaba que la vida seguía adelante, y ella, más que nunca, estaba dispuesta a aprovechar cada momento. Mientras avanzaba por una avenida arbolada, se detuvo frente a una tienda de antigüedades que llamó su atención. Entró por curiosidad y fue recibida por el suave sonido de una campanilla y el aroma a madera envejecida. El lugar estaba lleno de objetos que contaban historias, desde muebles antiguos hasta pequeñas joyas que habían pasado de mano en mano a lo largo del tiempo. Mariana paseaba entre los estantes, observando cada detalle, dejando que su mente se llenara de pensamientos sobre el pasado y el presente. Entre los muchos artículos, sus ojos se posaron en una vieja cámara fotográfica. Era un objeto sencillo, pero algo en su apariencia la atrajo. La tomó entre sus manos y sintió el peso de los recuerdos que esa cámara debía haber capturado a lo largo de los años. Sin saber muy bien por qué, decidió comprarla, sintiendo que ese pequeño objeto representaba algo más que un simple recuerdo, era un símbolo de todo lo que ella había vivido y de cómo había decidido enfrentarlo. De regreso a casa, se sentó en la sala con la cámara en sus manos, contemplando la idea de capturar su propio viaje, su propio renacimiento, a través de imágenes que contaran su historia. Recordó cómo había pasado tanto tiempo escribiendo para procesar sus emociones, y ahora, la idea de fotografiar momentos significativos le parecía una nueva forma de expresarse, de documentar su vida y su crecimiento. Esa tarde, mientras disfrutaba de un café, decidió salir a tomar algunas fotografías. Se dirigió a un parque cercano, donde la luz del atardecer bañaba todo con un tono dorado. Mientras enfocaba la cámara en diferentes escenas, sintió una conexión inmediata con lo que estaba haciendo. Cada imagen capturada era un reflejo de cómo veía el mundo ahora, lleno de belleza, de detalles que antes quizás habrían pasado desapercibidos. Fotografió a un grupo de niños jugando en el césped, a una pareja mayor caminando de la mano, a las hojas caídas que se acumulaban en los senderos. Cada foto era una pieza de un rompecabezas que representaba su nueva vida, una vida en la que había aprendido a apreciar lo simple, lo esencial. Al revisar las imágenes en la pantalla de la cámara, sintió una satisfacción que iba más allá del arte de la fotografía, era la satisfacción de saber que estaba construyendo algo nuevo y significativo. Esa noche, al compartir las fotos con Alejandro, él no pudo evitar sonreír al verlas. «Tienes un don para capturar la esencia de las cosas, Mariana», le dijo, observando cada imagen con detenimiento. Mariana se sintió agradecida por su comentario, pero también por el hecho de haber encontrado una nueva pasión que la conectaba más profundamente con su presente. Alejandro le sugirió que considerara llevar esa afición más allá, tal vez organizando una pequeña exposición o compartiendo sus fotos en línea, pero Mariana, aunque intrigada por la idea, decidió que lo tomaría con calma, disfrutando el proceso sin presiones ni expectativas. En los días que siguieron, Mariana continuó explorando su nueva pasión. Cada día se sentía más cómoda con la cámara, y cada foto era una manera de reafirmar su independencia, su fortaleza y su capacidad para encontrar belleza en las cosas pequeñas. Alejandro, siempre apoyándola, la acompañaba en sus salidas fotográficas, a veces sugiriendo lugares interesantes para capturar, otras simplemente disfrutando del tiempo que pasaban juntos. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada momento compartido. No era solo el apoyo que se brindaban mutuamente, sino también la profunda comprensión que ambos tenían de lo que realmente importaba en la vida. Mariana había dejado de buscar validación en los ojos de los demás y había aprendido a confiar en su propio juicio, en su propia capacidad para decidir lo que quería. Una tarde, mientras estaban sentados en un café al aire libre, Alejandro le habló de un viaje que había estado planeando. Era un viaje a un pequeño pueblo en las montañas, un lugar conocido por su belleza natural y su tranquilidad. Le propuso a Mariana que lo acompañara, sugiriendo que podría ser una oportunidad para ambos de desconectar del mundo, de disfrutar de la naturaleza y de seguir explorando juntos lo que la vida les ofrecía.
Mariana aceptó con entusiasmo. La idea de viajar con Alejandro, de explorar un nuevo lugar juntos, le parecía la manera perfecta de continuar con su proceso de renacimiento. Sabía que este viaje no solo sería una oportunidad para relajarse, sino también para profundizar aún más en su relación, para fortalecer ese lazo que se había formado entre ellos. El día de la partida llegó, y mientras el coche avanzaba por las carreteras serpenteantes que los llevaban a las montañas, Mariana sentía una mezcla de emoción y paz. El paisaje que se desplegaba ante sus ojos era impresionante, con montañas majestuosas que se alzaban hacia el cielo y valles verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cada kilómetro que recorrían la alejaba más de su antiguo yo, acercándola a la persona que realmente quería ser. Al llegar al pequeño pueblo, fueron recibidos por la calma que Mariana había imaginado. Las calles empedradas, las casas de piedra y el aire fresco de la montaña creaban un ambiente perfecto para desconectar y disfrutar del presente. Pasaron los primeros días explorando los alrededores, caminando por senderos que los llevaban a cascadas ocultas y miradores desde donde podían ver todo el valle. Mariana llevaba su cámara a todas partes, capturando cada rincón del pueblo, cada escena que le parecía especial. Alejandro la observaba trabajar, admirando la pasión con la que se entregaba a su nueva afición. Él también se sentía en paz, feliz de compartir esos momentos con ella, sabiendo que lo que estaban construyendo juntos era algo sólido, algo que duraría más allá de cualquier desafío que la vida pudiera presentar. Una tarde, mientras estaban sentados en un mirador, contemplando el sol que se ponía detrás de las montañas, Alejandro tomó la mano de Mariana y, mirándola a los ojos, le habló con una sinceridad que la conmovió. Mariana, no puedo imaginar mi vida sin ti. Hemos recorrido un largo camino juntos, y cada día a tu lado me hace sentir más seguro de que esto es lo que quiero para el resto de mi vida. Quiero que sigamos explorando, creciendo, enfrentando todo lo que venga, pero quiero hacerlo contigo. Mariana sintió que su corazón se llenaba de una calidez indescriptible. No había dudas, no había miedos. Sabía que Alejandro era la persona con la que quería compartir su futuro, con quien quería seguir construyendo su nueva vida. Con una sonrisa que reflejaba toda la paz que sentía, respondió con la misma sinceridad. Alejandro, no podría estar más de acuerdo. No sé qué me dé para el futuro, pero sé que quiero vivirlo contigo. El viaje a las montañas marcó un antes y un después en la vida de Mariana. Regresó a la ciudad con la sensación de que algo profundo había cambiado, no solo en su relación con Alejandro, sino también en su propio ser. Había descubierto una nueva forma de vivir, una que no estaba definida por el pasado, sino por las decisiones que tomaba en el presente. La naturaleza, con su serenidad y su belleza inquebrantable, le había ofrecido una perspectiva distinta, un recordatorio de que la vida, como el paisaje que había capturado con su cámara, estaba llena de matices y detalles que merecían ser apreciados. De vuelta en su hogar, Mariana sintió la necesidad de continuar cultivando esa paz interior que había encontrado en las montañas. Comenzó a integrar nuevas prácticas en su vida diaria, como la meditación y el yoga, actividades que la ayudaban a mantener la calma y el equilibrio en medio del ritmo acelerado de la ciudad. Alejandro, que siempre la había apoyado, se unió a ella en estas nuevas rutinas, creando un espacio compartido donde ambos podían desconectarse del mundo exterior y reconectar con ellos mismos. La relación entre ellos se fortaleció aún más a medida que compartían esos momentos de tranquilidad y reflexión. Cada día se convertía en una nueva oportunidad para descubrir algo más sobre el otro, para profundizar en su conexión y para construir una relación basada en la honestidad, el respeto y el amor mutuo. Mariana se dio cuenta de que había encontrado en Alejandro no solo un compañero de vida, sino también un aliado en su viaje de autodescubrimiento. Un fin de semana, Alejandro la sorprendió con una propuesta que la llenó de entusiasmo. Le sugirió que organizaran una pequeña exposición de las fotografías que había tomado durante el viaje a las montañas, una forma de compartir con otros la belleza que habían encontrado y la historia de su propio renacimiento. Mariana, que al principio había pensado en la fotografía solo como un pasatiempo personal, se sintió emocionada por la idea de mostrar su trabajo al mundo. Pasaron los días planificando la exposición, seleccionando cuidadosamente las imágenes que mejor representaban su viaje y la transformación que había experimentado. Alejandro,
con su habilidad para los negocios y su ojo para los detalles, se encargó de todos los aspectos logísticos, mientras Mariana se concentraba en elegir las fotos que mejor contaran su historia. Juntos, trabajaron con entusiasmo, sintiendo que este proyecto no solo era una oportunidad para compartir su arte, sino también para celebrar todo lo que habían logrado juntos. El día de la inauguración de la exposición llegó, y Mariana no pudo evitar sentir una mezcla de nerviosismo y emoción. El espacio que habían elegido, una pequeña galería en el centro de la ciudad, estaba lleno de amigos, familiares y conocidos que habían venido a apoyarlos. Las paredes estaban adornadas con las imágenes que Mariana había capturado, cada una de ellas contando una parte de su historia, de su renacimiento y de su viaje hacia la paz interior. Alejandro, siempre a su lado, la animó a disfrutar del momento, a permitirse sentir el orgullo de lo que habían creado juntos. A medida que los invitados recorrían la galería, admirando las fotografías y comentando sobre la belleza de las imágenes, Mariana sintió que estaba compartiendo algo muy personal, una parte de su alma que había transformado en arte. Era un acto de vulnerabilidad, pero también de fortaleza, una manera de demostrar que había superado los desafíos y que estaba lista para lo que viniera. Durante la exposición, Mariana se encontró rodeada de personas que la admiraban, no solo por su talento, sino por la historia de superación que representaba. Cada conversación que tenía con los asistentes le recordaba lo lejos que había llegado, y cada palabra de aliento reforzaba su convicción de que estaba en el camino correcto. Alejandro, que no dejaba de mirarla con orgullo, se encargaba de que todo saliera perfecto, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Cuando la noche llegaba a su fin, Alejandro tomó la mano de Mariana y la llevó al centro de la galería, donde ambos fueron recibidos con aplausos de los asistentes. Alejandro, con su habitual modestia, dejó que Mariana hablara, permitiéndole expresar en sus propias palabras lo que significaba esa noche para ella. Mariana, con el corazón lleno de gratitud, tomó la palabra y agradeció a todos por estar allí, por apoyarla en su viaje y por compartir con ella ese momento tan especial. Les habló de cómo la fotografía había sido una forma de sanar, de reconectarse con el mundo y con ella misma, y de cómo cada imagen en esa galería representaba una parte de su proceso de transformación. Al terminar su discurso, sintió que había cerrado otro capítulo de su vida, uno en el que había encontrado la fuerza para levantarse y seguir adelante. Al final de la noche, cuando los invitados se habían marchado y la galería estaba en silencio, Mariana y Alejandro se quedaron solos, observando las fotografías que aún colgaban en las paredes. Alejandro la abrazó suavemente, y en ese momento, ambos supieron que habían logrado algo más que una simple exposición. Habían construido un nuevo comienzo, uno lleno de amor, respeto y una comprensión profunda de lo que realmente importaba en la vida. Antes de dejar la galería, Alejandro la miró con una sonrisa que reflejaba todo lo que sentía. Mariana, cada día a tu lado es un recordatorio de lo increíble que eres. Lo que hemos construido juntos es solo el comienzo de algo mucho más grande, y no puedo esperar para ver lo que nos depara el futuro. Mariana, con el corazón lleno de alegría y esperanza, le respondió con una sonrisa que decía más de lo que las palabras podían expresar. Sabía que, sin importar lo que el futuro les trajera, estaban listos para enfrentarlo juntos, con la certeza de que su amor y su conexión los guiarían por el camino correcto. El amanecer de un nuevo día llegó con una luz suave que se filtraba por las cortinas de la habitación, llenando el espacio con una sensación de paz. Mariana despertó sintiéndose renovada, como si la experiencia de la noche anterior hubiera sellado su transformación por completo. La exposición había sido más que un éxito, había sido un cierre y, al mismo tiempo, un inicio. Sentía que ahora, con todo lo vivido, podía mirar hacia adelante sin la sombra del pasado pesando sobre ella. Alejandro, aún adormilado, se giró para mirarla. La calidez de su mirada hizo que Mariana se sintiera segura y amada. Era un amor distinto al que había conocido antes, uno que no dependía de apariencias o expectativas superficiales, sino que se basaba en una conexión profunda y auténtica. Pasaron unos minutos en silencio, disfrutando de la tranquilidad de la mañana, sabiendo que estaban exactamente donde debían estar. Después de levantarse, decidieron salir a desayunar en un pequeño café que ambos habían descubierto recientemente. Mientras caminaban por las calles tranquilas de la ciudad, conversaban sobre la exposición,
sobre las impresiones que había dejado en los invitados y sobre cómo cada fotografía había contado una parte de su historia. Alejandro no dejaba de expresar lo orgulloso que estaba de Mariana, de cómo había logrado convertir su dolor en arte, en algo que no solo la había sanado a ella, sino que también había inspirado a otros. En el café, se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver la vida de la ciudad desarrollarse a su alrededor. Mariana se sentía en paz, sabiendo que todo lo que había pasado la había llevado hasta ese momento, un momento en el que finalmente se sentía completa. Alejandro, siempre atento, la observaba con una sonrisa, como si cada día a su lado fuera una nueva revelación de la mujer increíble que era. Durante el desayuno, comenzaron a hablar de sus planes futuros. Alejandro le mencionó una oferta de trabajo que había recibido, una oportunidad que podría llevarlos a vivir en una nueva ciudad, un lugar donde podrían empezar de cero y construir una vida juntos desde la base. Mariana escuchó con interés, sabiendo que el cambio siempre venía con sus desafíos, pero también con nuevas oportunidades para crecer. La idea de un nuevo comienzo la emocionaba, pero también la hacía reflexionar sobre lo que dejarían atrás. Alejandro, al ver la reflexión en su rostro, la tomó de la mano y le habló con suavidad. Sé que la idea de mudarnos puede ser abrumadora, pero quiero que sepas que no importa dónde estemos, siempre y cuando estemos juntos. Lo que hemos construido no depende de un lugar, sino de nosotros. Mariana sintió, sintiendo la verdad en sus palabras. Sabía que, independientemente de dónde fueran, siempre tendrían la fortaleza y la unión que los había llevado hasta ese punto. Aceptó la posibilidad de mudarse con la misma tranquilidad con la que había aceptado todos los cambios en su vida reciente, sabiendo que cada decisión que tomaran sería para seguir creciendo juntos. Decidieron tomarse unos días para considerar todas las opciones antes de tomar una decisión final. Mientras tanto, se dedicaron a disfrutar del presente, sabiendo que la vida no siempre permitía esos momentos de calma y reflexión. Pasearon por la ciudad, visitaron viejos lugares que ahora tenían un nuevo significado, y planearon pequeñas escapadas a lugares cercanos para seguir explorando juntos. Una tarde, mientras estaban en uno de esos paseos, Alejandro llevó a Mariana a un mirador desde donde se podía ver toda la ciudad. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos cálidos que parecían reflejar la paz interior que ambos sentían. Alejandro, con una sonrisa tranquila, se giró hacia Mariana y le tomó las manos. He estado pensando mucho en nuestro futuro, le dijo, con una seriedad que contrastaba con la suavidad del momento. Y cuanto más pienso en ello, más me doy cuenta de que quiero pasar el resto de mi vida contigo. No quiero esperar más para construir ese futuro, para seguir explorando el mundo a tu lado. Quiero que seamos compañeros de vida, en cada sentido de la palabra. Mariana sintió que su corazón se llenaba de una calidez que la envolvía por completo. Las palabras de Alejandro eran todo lo que había esperado escuchar, pero también eran más que eso. Eran una promesa, una declaración de intenciones que iba más allá de lo que había imaginado. Con una sonrisa que reflejaba toda la felicidad que sentía, le respondió con sinceridad. Alejandro, no hay nada que desee más que seguir construyendo nuestra vida juntos. Lo que hemos vivido hasta ahora es solo el comienzo, y estoy emocionada por todo lo que viene. Sí, quiero que seamos compañeros de vida, quiero seguir creciendo contigo, quiero enfrentar todo lo que el futuro nos depare, siempre juntos. El atardecer los envolvió mientras compartían ese momento de conexión profunda. No había dudas ni miedos, solo la certeza de que estaban exactamente donde debían estar, listos para enfrentar el futuro con una fuerza renovada. Decidieron que, sin importar a dónde los llevara la vida, lo harían juntos, sabiendo que el amor que compartían era lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Esa noche, de regreso a casa, ambos sabían que habían tomado una decisión que marcaría el resto de sus vidas. No importaba si se quedaban en la ciudad o si se mudaban a otro lugar, lo que realmente importaba era que se tenían el uno al otro. En ese momento, mientras se preparaban para ir a dormir, Mariana sintió una paz profunda, una que venía de saber que había encontrado no solo el amor verdadero, sino también la capacidad de amarse a sí misma por completo. Antes de cerrar los ojos, Alejandro la abrazó y le susurró al oído. Te amo, Mariana, y sé que, pase lo que pase, construiremos una vida hermosa juntos.
Mariana, sintiendo el calor de su abrazo, le respondió con una sonrisa. Yo también te amo, Alejandro. Y no puedo esperar para ver todo lo que construiremos juntos. Con esas palabras, se quedaron dormidos, sabiendo que el futuro que tanto habían soñado estaba finalmente a su alcance. Habían cerrado un ciclo, uno lleno de desafíos y crecimiento, y ahora estaban listos para abrir otro, uno lleno de posibilidades y de un amor que solo se fortalecía con cada día que pasaba. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal para disfrutar de más relatos conmovedores. Da un like al vídeo si te gustó y déjanos un comentario con tus pensamientos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que toque el corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje.